Bueno, continuando con la clase, vamos a ver entonces, en función de esa tensión de vapor E chica, la que llamamos E chica, y E grande, cómo se calcula o se estima la humedad relativa, que es el cociente entre esas dos tensiones de vapor. Para que lo entiendan mejor, esto ustedes lo tienen aquí escrito, es un ejemplo. ¿Qué es la tensión de vapor o a la que llamamos E chica? Ustedes imagínense, yo estoy en esta habitación, ustedes están en la habitación. En la habitación tienen un contenido de vapor que está funcionando a la temperatura que ustedes tienen allí. Si yo quiero tener la E grande, que es la tensión máxima, ¿qué tengo que hacer? Dos cosas. O mantener constante la temperatura y inyectarle más vapor para que sature, o bajar la temperatura para que condense y sature. Entonces yo, ¿cuándo voy a ver la saturación? Y voy a ver cuando yo enfrío esa habitación y se forman las gotas de rocío en las paredes. Toda esa cantidad de vapor vapor de agua que nos falta para llegar a la saturación, lo llamamos déficit de saturación, y es la diferencia justamente entre esa tensión de vapor actual o real, que es la E chica, o la depresión parcial, como ustedes la vieron en física, o la tensión tensión de saturación, que es E grande. Entonces el déficit de saturación es la diferencia entre E grande y E chica. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en un invernadero? En un invernadero en verano, más que la humedad relativa como un problema que puede ocurrir, es a veces la falta de ese vapor de agua para que no exista ese déficit y la planta empiece a cerrar estomas y no empiece a funcionar. Dijimos recién que si yo ese vapor que tengo en la habitación, para poder observarlo en las paredes como gotas de saturación, tengo que enfriar, esa temperatura justamente a la que yo debo enfriar para llegar a la saturación se llama temperatura del punto de rocío. Bueno, estas son otras formas de expresión del vapor de agua. Lo puedo expresar como humedad absoluta, que son los gramos de vapor de agua en relación a los metros cúbicos de aire. La humedad específica, que son los gramos de vapor sobre la cantidad de masa de aire húmedo. Y la razón de mezcla, que son los gramos de vapor de agua sobre la masa de aire seco. Esas son otras formas de poder expresar el vapor de agua. Y lo que hablábamos hoy de qué pasa cuando yo les decía que tenía que ver, a ver dónde está, acá. Si yo tengo una masa de aire aquí que está a esta temperatura, que sería en este caso la de la temperatura en el ambiente, en una casa donde ustedes se encuentran ahora, en una habitación, para que sature esa masa de aire que se encuentra acá a esta temperatura, tiene que disminuir la temperatura, enfriarse para que llegue a la curva de saturación. ¿Y la curva de saturación qué es? Es la relación entre la cantidad de vapor y la temperatura. Como dijimos que es un gas, a cada tensión de vapor le corresponde, o a cada ¿qué le corresponde? Si es una tensión o una presión de vapor, le corresponde sí o sí la ecuación de estado, que es P por V igual a nRT, es decir, hay una relación directamente proporcional entre el peso y el volumen y la temperatura. Entonces, a cada punto de tensión de vapor le corresponde sí y solo sí una temperatura. Por eso se construye la curva de saturación, que ustedes después en la práctica van a ver cómo construirla. Bien, eso forma parte un poco de lo que ustedes van a ver en la práctica, que los jefes les van a explicar mejor. ¿Cómo varía la humedad durante el día y en las estaciones del año? Existe, dijimos hoy, una relación muy importante entre temperatura y humedad. Y fíjense en este ejemplo. Si yo tengo 1 centímetro cúbico de aire, y va a pesar en invierno 8 gramos, en otoño y primavera 15 y en verano 28. Quiere decir que la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener va a depender de la temperatura.
Y si me fijo las estaciones del año, invierno, otoño, primavera y verano, voy a ver que un mismo centímetro cúbico de aire en invierno, que a 10 grados, va a contener 8 gramos. En primavera, que tenemos una temperatura de 20, va a contener 15 gramos, y en verano, a una temperatura de 30, va a tener 28 gramos. El aire caliente puede contener mayor cantidad de vapor en un mismo volumen de aire frío. ¿Cómo podemos, lo que podemos ver acá es cómo, de acuerdo a la zona y la latitud, puede variar la tensión de vapor. Y fíjense, si yo estoy en Posadas, voy a tener 14 milímetros de tensión de vapor anual, mientras que en Buenos Aires va a ser 11, en Carmen de Patagona 7, en Comodoro 6 y en Ushuaia 5. Y eso por lo que dijimos recién, que en función de la temperatura va a ser el contenido de vapor. Entonces también hay una variación del contenido de vapor máximo de acuerdo a la latitud, que sería el factor que estaría influenciando. Bueno, hoy hablábamos que en ese intercambio energético que puede tener en la atmósfera, vemos cómo se producen esos procesos de cambio de estado del agua. Por un lado voy a tener la condensación del vapor de agua, y voy a hacer que sobre el suelo se va a formar rocío. A baja altura se va a formar la niebla, neblina y bruma, y sobre los 500 metros las nubes. Esos distintos estados de cambio de estado que me van a dar distintas condensaciones, las condensaciones se forman a partir del diámetro de la gota que lo contiene. Otra forma de cambio de estado con intercambio energético es la sublimación del agua. Entonces sobre el suelo voy a tener la escarcha que pasa del estado de vapor al estado sólido, y en altura los cristales de hielo. En esos intercambios de energía, o en esos cambios de estado, mejor dicho, hay intercambio de energía. Entonces voy a ver que para la flecha roja o rosada me indica que requiere caloría para pasar del estado de hielo al estado de vapor, por ejemplo. O pasar del estado de fusión al estado líquido. Y las amarillas me indican liberación de energía. Cuando se produce la fusión, es decir, cuando pasa del estado de vapor o del estado líquido al estado de solidificación, requiere o libera, digamos, 80 calorías. Por eso el riego por aspersión como método de lucha contra heladas se basa justamente en ese cambio de estado que se puede producir. Pero bueno, después lo vamos a ver en detalle en heladas. Otro cambio de estado es el de evaporación, el de condensación y el de solidificación, fusión. Entonces es permanentemente el pasaje de los cambios de estado que va produciéndose el vapor de agua que está presente en la atmósfera. Entonces, en algunos casos va a absorber energía, en otros casos va a liberar energía. Para que se produzcan las condensaciones en la atmósfera dependen en gran medida de la acción de ciertos componentes que no son gaseosos y que tienen propiedades de acelerarla. Esos componentes se denominan núcleos de condensación. Los núcleos de condensación tenemos de 3 tipos: los Aiken, los grandes y los gigantes. Este cuadrito tienen que saberlo bien para el examen. En función de esos núcleos depende del diámetro que tenga la partícula que lo compone. Los Aiken es de menor a 0,4 micrones, están compuestos por silicatos y se encuentran en gran abundancia. Los grandes, que van entre 0,4 y 1 micrón, que están compuestos por ácido nítrico y ácido sulfúrico, se encuentran escasamente en la atmósfera. Y los gigantes, que son mayor a 1 micrón, son la sal marina, que es muy escasa en la atmósfera. Cuando se forma la bruma, la famosa bruma del mar, los núcleos de condensación hidratados son de 0,1 a 0,5 micrones de diámetro. Para la niebla y nubes en equilibrio, los diámetros de las partículas van entre 0,5 y 150 micrones. Y para que se produzca la precipitación, el diámetro tiene que superar a 150 micrones. Quiere decir
que las gotas en suspensión que conforman lo que son las nubes se van a encontrar en esos diámetros, entre 0,5 y 150. Quiere decir que las fuerzas, como eso está en equilibrio en la atmósfera, ahí tenemos 3 fuerzas que están actuando sobre la misma. Las gotas de agua sería como si fuera una esfera. Si esa esfera yo la pongo en suspensión, voy a tener el aire, es un fluido, ¿no es cierto? Entonces, en consecuencia, van a actuar 3 fuerzas fundamentales. El peso propio, ¿sí? Perdón, voy a sacar esto que me está molestando. Van a formar 3 fuerzas en ese círculo, digamos, que sería la esfera. Para abajo una flecha, el peso propio de la gota. Y para arriba la fuerza viscosa y el empuje del aire. Entonces, cuando esas 3 fuerzas están en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en I tiene que ser igual a 0. Bueno, si yo descompongo cada una de sus componentes, es decir, el peso M por G, el empuje ρ GH y la fuerza viscosa 6 pi, bla, 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 que ustedes lo vieron como fuerza viscosa, de ahí surge una relación entre la velocidad límite que va a alcanzar esa gota que está en equilibrio y que va a depender del radio. Entonces, ese radio justamente son esos micrones. Cuando se supera ese radio de 150 micrones, vence las fuerzas, se pierde el equilibrio y entonces cae en forma de precipitación. El estudio de las nubes se llama nefología. Y la nubosidad es un elemento meteorológico que nos permite apreciar visualmente y se expresa en octavos. Es como si yo dividiera la bóveda celeste en 8 partes. Entonces, el tipo de nubes que las forman pueden ser nubes bajas, de moderada estabilidad, y las nubes de tipo de desarrollo vertical, que son las más inestables. Bueno, ¿cómo podemos clasificar las nubes? Las nubes las podemos clasificar en nubes altas, medias y bajas. Y fíjense en el cuadro que depende de la altura que se encuentran las nubes, va a depender del tipo, en qué latitud se encuentre. Si van a ser, depende si son de los trópicos, de latitudes medias o región polar. Y en función de eso van a tener una sigla. Ustedes simplemente lo que más tienen que saber, importante, que son los cúmulos nimbus, que son las nubes de desarrollo vertical. Aquí vemos un esquema de cómo se distribuyen los distintos tipos de nubes según la altura. Y estas son unas pequeñas fotos de lo que son los cirrus, los stratus, los altos cúmulos. Esto es muy común ver así las tardes de otoño o de verano a la tarde, y nubes medias. Bueno, con esto damos por concluida la clase y después los chicos les van a subir la actividad práctica. Nos vemos la semana que viene. Supongo yo que no, porque es Jueves Santo, entonces la semana que viene probablemente no demos clase. Un beso y felices Pascuas.